Hispania, en el año 182 a.C., está de lleno en la primera guerra celtíbera. Los romanos, que habían llegado a Iberia hacia el año 218 a.C., provocan una larga rebeldía de los diferentes pueblos hispanos contra el expansionismo de Roma. Hacia el año 192 a.C., el pretor Marco Fulvio Nobilior derrota una coalición de carpetanos, betones, baceos y celtíberos, capturando al caudillo Hilerno, ocupando a continuación la importante ciudad de Toledo, alertando de esta forma del gran peligro que supone para todos los pueblos vecinos hispanos. A continuación, comienza la Primera Guerra Celtíbera, produciéndose el enfrentamiento bélico entre la República de Roma y los distintos pueblos celtíberos y carpetanos. En el año 182 a.C. se han elegido como pretores a Quinto Fulvio Flaco para la Hispania Citerior y Publio Manliola para la Hispania Ulterior. El nuevo pretor, Fulvio Flaco, es miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de Roma en la época, los Fulvios, de los Fulvios de toda la vida. Desde el principio deja claro su obsesiva intención de ascender en popularidad y gloria, lo que le lleva a despreciar las normas y leyes establecidas. Cuando Quinto Fulvio Flaco, esta vez siguiendo los plazos legales, resulta elegido pretor para la Hispania Citerior, se le asigna una nueva legión y se amplía el número de infantes de cada ala en 1000 infantes, aunque se reduce la caballería en 100 jinetes en cada ala, con lo que su ejército aumenta hasta aproximadamente 22.300 efectivos en total. Esto supone que la política de Roma para con la guerra con los celtíberos es pasar a la ofensiva. En el año 181 a.C., Quinto Fulvio Flaco y Publio Manlio permanecen en el cargo, con lo que pasan a ser propretores. Como suplemento anual de tropas, se asignan a Hispania 3.000 infantes y 200 jinetes romanos, y 6.000 infantes y 300 jinetes aliados latinos. Esta vez el suplemento sí que es normal, incluso el alto número de latinos, ya que recordamos que en la Hispania Ulterior había una legión con 2 alae de aliados, en vez de una, y en la Hispania Citerior había 2 legiones con alae reforzadas. A la hora del reparto no es a partes iguales, debido a que la Hispania Citerior ya cuenta con más tropas. El pretor Fulvio Flaco recibe 2.000 infantes y 100 jinetes romanos, y se reparten de forma equitativa 3.000 infantes y 150 jinetes aliados latinos para cada uno. Este suplemento de tropas cubre las bajas y aumenta los efectivos de la segunda legión añadida el año anterior hasta los 5.200 infantes y 300 jinetes. El ejército de Fulvio Flaco dispone ahora, en este momento, de un total de 23.000 efectivos. Que la legión del año anterior tenga menos efectivos se debe a que Roma e Italia están sufriendo una epidemia con muchas muertes, lo que reduce el número de hombres disponibles. También achaca esta epidemia a la reducción de la caballería aliada. Pero los celtíberos occidentales no han permanecido inactivos tras su derrota ante Gayo Calpurnio Pisón y Lucio Quincio Crispino en el año 185 a.C. La batalla de Évora. Los celtíberos ahora, ante el aumento de efectivos de los romanos, que recordemos durante esa campaña disponen de un ejército de unos 32.000 soldados, deciden igualar las condiciones para poder enfrentarse de tú a tú con la República de Roma. Han tenido tiempo suficiente para prepararse, después de 3 años desde su derrota. A comienzos del año, Quinto Fulvio Flaco recibe una noticia alarmante: los celtíberos occidentales han armado a su juventud. Es decir, han reunido a todos sus combatientes disponibles y ahora alcanzan aproximadamente 35.000 efectivos, una cifra inusitada que los convierte en una amenaza formidable para sus intenciones de conquistar. Conociendo las estimaciones de población y capacidad militar de la Celtiberia, y sabiendo que los celtíberos dejan guarniciones en su territorio para no dejarlo desprotegido, estas cifras son factibles, y esta fuerza es lo máximo que pueden reunir los celtíberos occidentales para formar un ejército operativo y móvil que se enfrente a los romanos. Fulvio Flaco responde rápidamente, y ante su evidente inferioridad numérica, reúne todas las tropas auxiliares que puede entre los aliados hispanos sometidos bajo control romano. Recordemos que en este momento el pretor Fulvio Flaco dispone de 23.600 soldados repartidos en 2 legiones romanas completas, con sus respectivos alae de aliados, y estas últimas tienen 6.000 infantes y no 5.000, como era lo normal.
Fulvio Flaco, además, recluta aproximadamente 10.000 auxiliares hispanos, una cifra enorme, pero que lleva al ejército romano a los 33.500 efectivos, aún en teoría por debajo de los 35.000 de los celtíberos. Esta supuesta inferioridad de casi 2.000 efectivos no suele gustar a los militares romanos. Fulvio Flaco lleva a sus tropas a la Carpetania y se instala al lado de la ciudad de Ébura, dejando una guarnición en el interior de la población. Esta ciudad ha sido relacionada con la Líbora que menciona Ptolomeo, y una de las propuestas de su localización es el actual municipio toledano de Cuerva. Los celtíberos llegan al lugar unos días después e instalan su campamento a 2 millas, es decir, a unos 3 kilómetros. El pretor romano envía 2 escuadrones de jinetes aliados, unos 60, al mando de su propio hermano, Marco Fulvio, para reconocer el campamento enemigo con la orden de evitar el combate y solo valorar la situación. Los jinetes deben acercarse a la empalizada todo lo posible para conocer con detalle el tamaño del campamento y así confirmar o no las noticias acerca del número de los celtíberos. Una vez hechas las observaciones pertinentes, confirman por tanto que el campamento celtíbero está fortificado. Durante unos días se repite el reconocimiento. Los jinetes aliados se acercan al campamento celtíbero y se retiran cuando la caballería enemiga sale para perseguirlos. Después de unos días repitiendo esta operación, el ejército celtíbero sale de su campamento y forma en orden de batalla, a medio camino entre las posiciones de los dos bandos. El terreno es llano y por lo tanto adecuado para una batalla campal. Fulvio Flaco no acepta el ofrecimiento y decide no combatir, por lo que los hispanos se retiran de nuevo a su campamento. Este proceso se repite durante 4 días, en los que el propretor se niega también a combatir. Viendo a los celtíberos en orden de batalla, por fin se hace la idea de su número real, que efectivamente debe ser alrededor de unos 35.000 efectivos, para que el romano decida no aceptar una batalla campal en la que hubiera estado en desventaja numérica. Como el propretor no acepta el combate, los celtíberos se retiran a su campamento y los siguientes días cada bando se dedica a sus tareas, vigilándose mutuamente mientras tanto. Después de un tiempo de maduración, Fulvio Flaco por fin decide su estrategia. Tito Livio dice que espera tanto porque desea que el enemigo se confíe ante su inactividad y no espera que haga ningún movimiento. Está pensando cómo hacer frente a los celtíberos para poder salir victorioso. Envía a uno de sus oficiales, Lucio Acilio, al mando del ala izquierda y 6.000 auxiliares hispanos para que ocupe una colina que está detrás del campamento enemigo, con el objeto de que cuando se inicie la batalla cargue contra el campamento desde esa posición al oír los sonidos de guerra romanos. Lucio Acilio, en el monte de retaguardia celtíbera, manda alrededor de 12.000 soldados, mientras que Fulvio Flaco se ha quedado con unos 21.600. Acilio parte de noche hacia el monte de retaguardia para que los celtíberos no lo detecten. Al día siguiente, el pretor envía al prefecto de los aliados, Gayo Escribonio, con los jinetes extraordinari del ala izquierda al campamento celtíbero. Los extraordinari son parte de los infantes y los jinetes escogidos por su especial pericia en el combate que suelen realizar misiones peligrosas especiales. Esto evidencia que Acilio ha partido solo con la infantería del ala izquierda y no con la caballería. Los celtíberos, viendo que el ataque es numeroso, sacan a su caballería de campamento para repelerlo y detrás sale la infantería. Escribonio se retira sin entablar combate, pues esas son sus órdenes, y los celtíberos le persiguen primero la caballería y detrás la infantería. Hartos de que Fulvio Flaco rehúse combatir, deciden marchar directamente sobre el campamento romano para tomarlo. Cuando están a unos 750 metros de la empalizada romana, el pretor romano considera que se han alejado lo suficiente de su campamento y sale con el ejército por 3 sitios diferentes y con el grito de guerra para que Acilio lo escuche desde su posición detrás del campamento celtíbero. Atraer a los celtíberos para que se alejen de su campamento es evidentemente parte del plan. Acilio, nada más escuchar la señal, baja de la colina y ataca el campamento celtíbero por detrás. Dentro del campamento celtíbero hay unos 5.000 hombres que han quedado como guarnición. Debido a este ataque inesperado y a la inferioridad numérica de los celtíberos, recordemos que Acilio dispone de unos 12.000 efectivos, el recinto cae rápidamente. Acilio le prende fuego por la parte que mejor se ve desde la otra zona del combate, donde se enfrentan los cuerpos principales de los dos ejércitos.
Los celtíberos pronto ven el humo y las llamas a lo lejos, dándose cuenta de que han perdido su campamento. Gran parte de la guarnición celtíbera se retira ante la derrota y llega a reunirse con el cuerpo principal, advirtiéndoles también de lo que ha pasado. Pronto se extiende la noticia entre las filas de los celtíberos, creando confusión. Perdido su campamento, solo pueden salir de aquella situación combatiendo y ganando, con lo que se ponen a ello reanudando la batalla campal con un ímpetu renovado. El incendio del campamento ha producido un efecto contrario al deseado. El centro romano está ocupado, como es costumbre, por las dos legiones, la quinta en la derecha y la séptima en la izquierda. La quinta presiona con fuerza a los celtíberos, que deciden atacar el flanco izquierdo de los romanos, donde está el resto de los auxiliares hispanos que Fulvio Flaco ha reclutado. Esto es así debido a que Acilio se ha llevado al monte a los infantes del ala izquierda para su ataque al campamento celtíbero. Un ala de aliados suele tener unos 5.000 infantes en esta época, por lo que el número de auxiliares sería similar, de unos 4.000. El ataque celtíbero contra el flanco izquierdo es demoledor, y la legión séptima se ve obligada a reforzar a los auxiliares porque están a punto de ser rebasados. En ese momento, inesperada y sorprendentemente, llega la guarnición de Ébura, llamada a toda prisa por Fulvio Flaco ante la gravedad de la situación, y Lucio Acilio, que tras quemar el campamento ataca a la retaguardia de los celtíberos. Presionados por ambos lados, la situación de los celtíberos se vuelve insostenible y finalmente se retiran perseguidos por la caballería romana, que se divide en dos grupos matando a muchos enemigos. Mueren cerca de 3.000 celtíberos, 4.700 caen prisioneros y se capturan más de 500 caballos, además de 38 enseñas militares. De los romanos mueren poco más de 200 soldados de las legiones, 830 aliados latinos y alrededor de 2.400 auxiliares hispanos. El pretor vuelve al campamento romano y Acilio permanece en el campamento celtíbero que acaba de conquistar. Evidentemente no lo ha quemado por completo, solo lo necesario para que los celtíberos se den cuenta de que lo han perdido. Al día siguiente, recogen los despojos de la batalla y recompensan en la asamblea de soldados a aquellos que se han destacado por su valor. Quinto Fulvio Flaco ha vencido al mayor ejército celtíbero visto hasta la fecha. Sin embargo, las apariencias son engañosas y no parece que su estrategia haya funcionado del todo. Recapitulando y reinterpretando, el hecho de enviar a Lucio Acilio para que tome el campamento enemigo no tiene la finalidad de arrebatárselo, para que no tengan a dónde retirarse y después acorralarlos en una pinza. La quema del campamento enemigo tiene otro propósito, tiene por objeto que los celtíberos lo vean. Fulvio Flaco piensa que los celtíberos, cuando vean que ya no tienen opción de retirada, al ver su campamento en llamas, se desanimen replegándose a continuación y dándole así la victoria y la oportunidad de acosarlos y producirle numerosas bajas. Que se enfrenta al ejército principal celtíbero de unos 30.000 efectivos, inicialmente en minoría, con solo 21.600 efectivos tras el envío de Acilio con sus 12.000 soldados, es una desventaja numérica que el propretor está dispuesto a asumir desde un principio, sino que espera que sea temporal hasta que los celtíberos se retiren por la pérdida de su campamento. Que llegue a ayudar la guarnición de Ébura cuando el flanco izquierdo romano está a punto de colapsar, parece que demuestra que esta estrategia de Fulvio Flaco ha fallado. Por el contrario, los celtíberos deciden combatir y no replegarse, y lo hacen más fieramente debido a que no tienen opción de retirada. Fulvio Flaco comienza a desesperarse, así que hace llamar a la guarnición de Ébura, y seguramente también toca señales sonoras para premiar a Helio para que llegue rápidamente en su ayuda. Aunque esto suponga abandonar el campamento recién conquistado o dejarlo con una mínima guarnición y los celtíberos podrían haberlo reconquistado. Al final todo sale bien para los romanos, pero no de acuerdo al plan inicialmente trazado. En cuanto a las bajas, estas son asombrosamente realistas por una sola vez. El hecho de que los celtíberos se retiren da a los romanos la oportunidad de recoger los despojos de la batalla y por lo tanto hacer un recuento preciso de cuántos han sido los muertos del enemigo. Cerca de 3.000 celtíberos caen y 4.700 son tomados prisioneros. El ejército celtíbero pierde por lo tanto 7.700 hombres de alrededor de 35.000, el 22%. Una derrota aplastante, pero si contamos solo los muertos, sus pérdidas ascienden al 8,57%, una cifra mucho más baja y que sorprende mucho después de una batalla en la que se han visto rodeados y atacados tanto de frente como por retaguardia.
Los más de 500 caballos y las 38 enseñas militares capturadas pertenecen seguramente, en su mayoría, a los numerosos prisioneros y a la toma de campamentos. Las bajas romanas evidencian hasta qué punto está la batalla cerca de ser un desastre. Si contamos únicamente las bajas de romanos y aliados sobre el ejército sin auxiliares, de unos 23.600 efectivos, los más de 200 romanos y 830 aliados caídos nos dan redondeando un 4,4% de bajas, una cifra normal para los ejércitos victoriosos e incluso por debajo del 5% que antes habíamos dicho que era el mínimo normal de las pérdidas romanas en una victoria. Sin embargo, si incluimos a los auxiliares hispanos, el total de bajas constituye el 10% del ejército, que sigue estando en los números habituales para los vencedores. El ejército romano tiene 3.430 muertos, que podríamos ascender un poco más, ya que mueren más de 200 legionarios romanos. Es decir, tiene más muertos que los 3.000 que tienen los celtíberos, y eso que el ejército romano es el ejército vencedor. Pero hay otras dos cifras más que mostrarán hasta qué punto la situación está al filo del desastre. Sobre los aproximadamente 10.000 auxiliares hispanos que Fulvio Flaco consigue reclutar de la zona, mueren 2.400, el 24% del total, más que el porcentaje de pérdidas totales entre muertos y prisioneros de los celtíberos y casi el triple del porcentaje de muertos. Y dando por hecho que la mayoría de estos auxiliares mueren en el flanco izquierdo, que está a punto de colapsar, ya que este flanco está formado por 4.000 auxiliares hispanos, eso supone que el flanco izquierdo romano pierde la mitad o más de sus efectivos. Un desastre colosal. Solo la intervención de la Legión Séptima y de la guarnición de Ébura, que lo más probable es que refuerce también este punto, ayuda en extremis a mantener el frente y seguramente la mayoría de los 200 legionarios muertos se deban situar en esta zona de la batalla. Se puede afirmar perfectamente que la llegada de la guarnición de Ébura y el ataque de Lucio Acilio a la retaguardia celtíbera salvan a Fulvio Flaco de una segura desbandada y una grave derrota. Después de su victoria, Fulvio Flaco traslada a los heridos a Ébura y parte con su ejército atravesando la Carpetania hasta que llega a la ciudad de Contrevia Cárbica, situada en territorio de la actual Villas Viejas, una pequeña pedanía perteneciente al actual pueblo conquense de Huete. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la crónica sobre la segunda parte de la Primera Guerra Celtíbera. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.